Dios te bendiga, mi amado hermano. ¿Te has preguntado alguna vez si la famosa oración de fe, o también llamada oración del pecador, es realmente bíblica? ¿Y te has preguntado si realmente salva o no salva a las personas, o si hace hijo de Dios realmente a quien la dice? Al final de este video voy a explicar cómo es que sí hay ciertas excepciones en donde quizás algunas personas sí pudieron ser salvos el día que hicieron esa oración de fe, y vamos a explicar el por qué sí se salvaron. Sin embargo, en el resto de los casos, y por regla general, la historia de quienes un día hicieron esa famosa oración de fe es bien diferente. Y el resultado de no abrir nuestro corazón cuando escuchamos la realidad bíblica de este tema puede llegar a ser algo tan importante como que pudiera estar en peligro nuestro destino eterno y nuestra salvación. Así que te pido con todo el amor en Cristo Jesús que en humildad y con un corazón bien dispuesto abramos nuestro entendimiento para comprender lo que realmente dice la Biblia acerca de este tema tan importante. Acompáñame a descubrirlo. Soy tu hermano, el pastor Martín Bonilla. Esto es, la Biblia dice así. El descubrir si la famosa oración de fe es bíblica o no es bien sencillo. Si en este momento pusieras pausa a este video y te fueras a leer la Biblia muchas veces, al volver yo te preguntaría, ¿encontraste en algún lado de la Biblia la oración de fe? ¿Viste algún versículo que diga, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, repetid esta oración de fe y seréis salvos? No, ¿verdad? No está, porque sencillamente no es bíblica. Lo que sí encontramos sobre cómo se salva la gente es que muchas veces la Biblia nos dice una y otra vez cosas tales como, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, en Mateo 4:17, o conviértanse de las tinieblas a la luz, en Hechos 26:18, o arrepentíos y creed en el Evangelio, en Marcos 1:15, o conviértanse al Señor y el velo se les quitará, en 2 Corintios 3:16, o también arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, en Hechos 3:19, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor Jesús nunca jamás dijo que toda nuestra maldad, pecados, suciedades e inmundicias se borraban solo con repetir un rezo, sino con verdadero y genuino arrepentimiento, con dolor por haber sido pecador y por haberle fallado a Dios tanto tiempo, y con una conversión de vida de las tinieblas a la luz. Y desafortunadamente no es eso lo que sucede en la mayoría de las veces en los corazones de aquellos a quienes un día hicieron repetir ese rezo mal llamado oración de fe u oración del pecador. ¿Y por qué ni siquiera se le puede llamar oración, sino rezo? Bueno, porque rezar proviene del latín recitare, que significa repetir o volver a citar. Y eso es lo que algunos predicadores y evangelistas motivan a hacer a aquellos a quienes les dicen que serán salvos por recitar o rezar, es decir, repetir eso que ellos llaman oración de fe, pero que en realidad es un rezo por repetición, contrariando precisamente lo que dijo el Señor Jesús acerca de la oración, cuando mencionó en Mateo 6:7, y si fuereis a orar, no uséis vanas repeticiones como los paganos, que creen que por sus múltiples palabrerías o repeticiones serán escuchados. ¿Oración de fe u oración del pecador? ¿Acaso somos católicos? Porque en el catolicismo sí tienen una oración del pecador, y a ese rezo lo llaman el yo pecador. Y es un rezo porque siempre dicen lo mismo. Dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa, etc. La oración católica del pecador. Y ahora también los cristianos ya tenemos una oración de fe u oración del pecador, el rezo del pecador. ¿En serio? ¿Y así vamos a ir a enseñarle a los católicos que no deben de rezar? Y bueno, luego de que no hayas podido encontrar ningún versículo en la Biblia que específicamente mencione una oración de fe o repetición del pecador, además de eso, en la práctica bíblica, en el resto de la Escritura, ¿encontraste algún apóstol o ministro diciéndole a alguien, ¿quieres entrar al reino del cielo y ser salvo? Entonces repite conmigo, Señor Jesús, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, te acepto como mi Salvador, dame tu Espíritu Santo, yo te acepto a ti para que entres en mi corazón
y ahora sé que soy salvo. ¿Has visto eso en algún lado en la Escritura? ¿Has visto que así diga la Biblia que se salva la gente y que entra al reino de Dios? ¿Yo te acepto a ti? ¿En serio? Jesucristo es Rey de reyes, Señor de señores y Dios de dioses, el Todopoderoso, todo santo, todo perfecto, purísimo y santísimo. Y un miserable hombre mortal, hecho del polvo de la tierra y lleno de pecado, le dice al Todopoderoso: ¿yo te acepto a ti? Yo, el esclavo, el pecador, asesino, violador, ladrón o idólatra, ¿yo te acepto a ti? Eso es absurdo y hasta petulante. Pero sobre todo, no es bíblico eso de decir: yo te acepto a ti, Jesús. Y es importante que te des cuenta que cuando te digo que es absurdo, petulante y antibíblico, no es mi dicho personal, sino que lo dice Dios en la Biblia. Porque en la Biblia nunca te encuentras que alguien le diga a Jesús que lo acepta, o que algún apóstol le enseñe que haya que aceptar a Jesús. Lo que sí es bíblico y lo que sí dice la Biblia es que Dios es el que nos acepta a nosotros y no nosotros a Él. Escucha Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hace aceptos en el amado. Dice que por su gracia Él nos acepta a nosotros en su Hijo amado. Y hay muchos otros pasajes donde se confirma que la Biblia dice que es Dios el que nos recibe o acepta a nosotros. Como por ejemplo en Romanos 14:3, que dice: porque Dios le ha recibido. O como en 1 de Timoteo 1:16, donde Pablo dice: pero por esto fui recibido por Dios a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Y así muchos más. Es lo más lógico y lo realmente bíblico que si uno es el pecador e inmundo, uno es el que deba de pedirle a Dios que nos acepte y que nos reciba como hijos. Y solo cuando en verdad ya previamente nos hemos arrepentido y dolido de ser pecadores, y no antes. Pero eso de realmente arrepentirse y dolerse del sacrificio de Jesús y de volverse a su evangelio, desgraciadamente muchas veces ni siquiera puede suceder cuando los pasan a repetir esa oración de fe en un culto, o en una campaña, o en una predicación personal. No puede suceder porque la mayoría de las veces ni siquiera han escuchado el verdadero evangelio esas personas como para decir: me arrepiento. No saben ni siquiera de qué cosa tienen que arrepentirse, ni cuál es la vida del cristiano a la que lo está llamando Jesús, si es que quiere ser parte de su reino y si quiere ser salvo. No lo sabe aún. Y por ello es que después se ve que en las iglesias están llenas de cristianos inconversos, que piensan que por haber repetido un día una oración o un rezo, ahora son hijos de Dios, y que piensan que ahora tienen ya Espíritu Santo, cuando la realidad es que ese 99% de cristianos, después de varios años, no han dado un solo fruto digno de amor y de arrepentimiento para con Dios. Después de varios años no han tenido ni tantito amor por Dios ni a su santa palabra, porque ni siquiera han leído la Biblia completa después de muchos años. Se han congregado a ratos sí y a ratos no, o de plano no se han congregado, y aún así sienten que son salvos y que son cristianos. No oran como si ora alguien que realmente sea cristiano, lleno del Espíritu Santo e hijo de Dios. No ayunan. En absoluto trabajan para Cristo diaria y cotidianamente para mostrarles su amor y su agradecimiento. Y lo peor de todo es que la mayoría está practicando pecados del mundo cual si fuera cualquier ateo o católico o cualquier inconverso. Y te lo digo en verdad, porque como pastor a mí me platican esas cosas por su propia voluntad las personas a las que les ministro. E invariablemente, en el 99% de los casos, esa es su situación. Nunca se enteraron, o quizás se enteraron pero quieren olvidar o omitir adrede para su propia perdición, que la Biblia dice decenas de veces cosas tales como en Apocalipsis 3:16, que el tibio será vomitado fuera de Jesús. O que en Juan 15, del 1 al 10, dice Dios que todo pámpano que diciendo ser de Cristo, pero que no le da frutos a Jesús, será echado fuera y se secará, y los echará en el fuego y arderán, dice. O en Mateo 24:51, donde el Señor, al siervo que diga ser de Él, pero que no está haciendo su voluntad, dice que
lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor. O en Mateo 25:30, donde Dios dice que al siervo que le sea inútil, lo echará en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Mis amados hermanitos, el tema es bien importante, si no es que el más importante, porque se refiere a la salvación, a tu destino eterno, cielo o infierno. Y quiero que sepas que te hablo este tema con mucho amor y con mucha preocupación y con mucho anhelo de que llegue el mensaje a tu alma y a tu corazón para edificarte, por amor, no para destrucción ni para criticarte sin fundamentos o con malas intenciones. No. Es por amor para salvación. Y es importante que abras tu corazón y tu entendimiento para analizar este tema y para que lo medites en humildad. Porque mira que muchos hermanos, cuando les platico este tema, muchas veces se enojan, se alteran y me reclaman. Pero, ¿qué de antibíblico he dicho en este tema hasta ahora? ¿Por qué habría alguien de molestarse por el hecho de que uno les cite la palabra que Jesús había dicho ya antes? Y porque uno quiera que los hermanos mediten en lo que es la verdadera salvación. ¿Qué de malo hay en lo que estoy hablando hoy? De hecho, desde el momento en que se enoja alguien por esto, desde ya, viene siendo un signo y un síntoma de inconversión. Porque un cristiano verdaderamente nacido de nuevo y lleno del Espíritu Santo y del amor de Dios, no se enojaría por el hecho de que alguien le hable a profundidad sobre cómo se nace de nuevo bíblicamente y verdaderamente, y de que se diga que hay que arrepentirse de verdad y cambiar de vida de verdad. Ojalá que no sea tu caso, mi amadísimo hermano. Yo espero que tú que me estás oyendo, sí estés en un buen espíritu, dispuesto a meditar este tema tan importante para nuestras vidas. El tema es amplio. Y de él se desprenden otros temas importantísimos, tales como ¿qué es proféticamente y realmente el nacer de nuevo de verdad? O temas tales como ¿y entonces cómo nazco de nuevo de verdad? ¿Cómo sé que en verdad soy salvo y tengo el Espíritu Santo de Dios? Todos esos temas, tratados ampliamente, los tenemos en video en otra página de Facebook llamada Prédicas del Pastor Martín Bonilla, Estudios y Seminarios Bíblicos, la que podrás visitar a partir de la próxima semana, es decir, a partir del 14 de mayo del 2021, la próxima semana. Y acerca de la cual te invitamos a que nos sigas, amadísimo hermano. La página actual que tú estás viendo ahorita en Facebook es de videos cortos, que se llama La Biblia Dice Así. Y aquí tenemos solamente videos pequeños de todos esos temas importantes y videos cortos de dudas bíblicas y de supuestas contradicciones de la Biblia o esclarecimiento de falsas doctrinas y de dogmas de hombres, etc. Pero en la otra página de Facebook tenemos las prédicas completas y estudios bíblicos y seminarios tratados a profundidad y ampliamente acerca de la doctrina sana que debe conocer todo cristiano que ama a Dios. Prédicas de doctrina básica y fundamental para todo cristiano, estudios profundos verso a verso de los libros de la Biblia, seminarios para maestros de la palabra o consiervos en el Señor, y también preguntas y respuestas, tanto en vivo como grabadas en video sobre las dudas que tienen los hermanos en todo el mundo. Charlas con jóvenes y ministraciones sobre sus inquietudes bíblicas, tales como noviazgo, boda, ministerios y mucho contenido más realizado para aquel hermano que quiera conocer más a fondo la doctrina sana y verdadera, además de que ya hayas visto los videos cortos de esta página actual. Si estás interesado, te invito a que nos sigas. También por ahí ministramos a los hermanos que no encuentran iglesia sana, entre tanto que la hayan, y les pastoreamos, guiándoles en sus dudas bíblicas y personales acerca de su vida en Cristo. Así como también por ahí compartimos los links para nuestros cultos en vivo. Te esperamos, hermanito amado. Y recuerda que ahí hallarás las prédicas amplias sobre la oración de fe que estamos tratando hoy, el verdadero nacer de nuevo, el verdadero bautismo bíblico, etc. Y bueno, también es importante señalar que bíblicamente no se es salvo solamente por confesar con la boca que Jesús es el Señor. Porque hay muchos otros versículos que dicen cómo ser salvo. Y son muy diferentes al que dice confesar solo con la boca. ¿Cuál será el versículo válido? Pues, por supuesto que todos. No se puede solamente usar un solo versículo y decir, ya soy salvo porque hice lo de ese único versículo. Y que por cierto es el más fácil, ¿no? Confesar que Jesús es el Señor. ¿Y qué hay entonces, por ejemplo, del versículo que dice que hay que arrepentirse? No es solo confesar con la boca, pero ese tema lo trataremos en el siguiente video que trata sobre ¿qué es nacer de nuevo proféticamente y realmente según Dios?
Porque muchos creen que nacer de nuevo es bautizarse en agua, y para nada que diga eso la Escritura. Según las profecías en Ezequiel, ¿qué es nacer de nuevo de verdad? Tal como después lo mencionó el Señor Jesús en Juan 3. No te pierdas ese video que sigue, porque ahí sí veremos cómo ser verdaderamente salvo y cómo nacer de nuevo, de verdad, y no por la repetición de un rezo antibíblico, por cierto. Ahora bien, ya hemos visto que no se es salvo por un rezo de fe, ni por solamente confesar que Jesús es el Señor con la boca, ni por solamente decir recibí a Cristo en mi corazón. Ya lo explicamos. Pero además, ahora veamos que tampoco es bíblica la creencia y la frase de decir invita a Jesús a entrar en tu corazón. Suena bien bonito, pero no es bíblico, ni eso salva a nadie. Porque la Biblia jamás dice que uno se salva y nace uno de nuevo por hacer una invitación a Jesús a entrar en el corazón de uno. Eso no lo encuentras en la Biblia. Sí es bíblico que Jesús pase a vivir en nuestros corazones, pero solamente de aquel que verdaderamente nació previamente de nuevo, con genuino arrepentimiento, conversión y con un cambio de vida a una vida santa. Ahí sí llega Cristo a vivir en tal corazón, pero no porque uno lo invite con la boca, sino por verdadera conversión, como lo dice Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El que Cristo llegue a vivir en el corazón de un santo hijo de Dios sí es bíblico. Lo que no es bíblico es la creencia de que Él llegue a vivir en el corazón de uno solamente porque uno le dijo, te invito a vivir aquí en mi corazón. ¿Y el arrepentimiento y la conversión? ¿Dónde quedan? Porque la mayoría de los que hacen la oración de fe e invitan a Jesús a vivir en su corazón, normalmente ni siquiera han oído el verdadero evangelio y además completo. Ni se han arrepentido de verdad, ni se han convertido de su mala vida. Pero sobre todo, que ni siquiera existe ese rezo repetitivo de invitación en la Biblia. Sin embargo, muchas veces algunos cristianos aferrados a la doctrina que han recibido, la cual es tradicionalista pero no bíblica, muchas veces quieren sustentar el error diciendo que en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El problema con ese error doctrinal es que las personas no se dan cuenta que ahí el Señor Jesús está hablándole a los que ya son iglesia. No a gente inconversa que quiera salvarse, sino a las iglesias de Asia que ya eran de Dios y que por cierto andaban en ciertos pecados. El Señor Jesús no está diciendo ahí, si algún inconverso me invita a su corazón, yo llego a él y ya es salvo. No. Sino que a los cristianos de la iglesia que estaban en pecado les está diciendo, vuélvanse a mí y a la santidad, porque yo les estoy advirtiendo, llamando a su puerta para que se arrepientan. Y si me oyen, yo entraré con ustedes y cenaré con ustedes. Si abren la puerta, ¿a qué cosa? A su voz, que les estaba advirtiendo, a la reprensión que les estaba dando, a la iglesia, no a inconversos o incrédulos. ¿Ya vemos el error? La famosa oración de fe es antibíblica y recitarla no salva, ni hace nacer de nuevo, ni tampoco el invitar a Jesús a entrar en el corazón. Y para que veamos aún más el error y la contradicción de afirmar que se es salvo por la oración de fe, analicemos la siguiente paradoja o contradicción. Como ya mencionamos, la inmensa mayoría de quienes pensaron ser salvos por la oración de fe son también aquellos que cuando se les pregunta, ¿ya naciste de nuevo?, responden, sí, ya me bauticé. Entonces, si sabemos con certeza que solamente el nacer de nuevo es lo que salva a las personas, y una persona afirma que nació de nuevo al bautizarse en el agua, lo cual no es así, pero ellos genuinamente piensan eso, luego entonces, si nacieron de nuevo al bautizarse, entonces no nacieron de nuevo al recitar la oración de fe, ¿cierto? Paradójico, ¿no? ¿Cómo se puede creer que uno nació de nuevo y fue salvo al decir la oración de fe y también al mismo tiempo creer que no, sino que fue uno salvo y nacido de nuevo cuando uno se bautizó? Algo está mal. No se puede creer ambas cosas al mismo tiempo. Cuanto más que ninguna de las dos es correcta. Y bueno, para terminar, debo aclarar que aunque desde la mera invitación a hacer la oración de fe ya es algo antibíblico,
y que también aún la misma oración de fe es antibíblica y que por lo tanto no salva. No obstante eso, hay personas alrededor del mundo que son la excepción y que sí son salvas desde aquel suceso, pero no por repetir la oración, sino porque eran personas que ya de por sí andaban buscando a Dios, que ya previamente habían oído el evangelio verdadero y que verdaderamente estaban compungidos y arrepentidos y humillados delante de Dios cuando les hicieron el famoso llamamiento a la oración de fe. En ese momento, quizás de 100 personas que repitieron la oración, solo una se haya salvado, y no por la oración, sino porque estaba verdaderamente arrepentido y en disposición verdadera de servir a Dios y de vivir en santidad. Y Dios realmente estaba escuchando su corazón arrepentido. Pero esas extrañas excepciones después sí son realmente evidentes, porque claramente se ven los frutos dignos de arrepentimiento de esas personas y el amor a Dios que profesan, trabajando para Cristo, leyendo la Biblia, predicando y viviendo en santidad. Pero en el resto de los casos, la evidencia es todo lo contrario. Te decía que el tema es amplio, mi amado hermano. ¿Quieres conocer más a fondo sobre todo esto? Visítanos en nuestra otra página de Facebook, Prédicas del Pastor Martín Bonilla, Estudios y Seminarios Bíblicos, para que te afirmes en la doctrina y veas todos estos temas completos. Mientras tanto, mi amado hermano, yo te invito con mucho amor en Cristo Jesús a que medites esto, con un corazón humilde delante de Dios. Porque si de casualidad fuera tu caso que no hubieras nacido de nuevo en verdad por todo esto que hemos hablado, pues no es motivo para enojarse, sino para meditar y para darle una solución. Porque todo el asunto se solucionaría con algo tan sencillo como lo es el, ahora sí, verdaderamente entregarse al Señor Jesús, para amarlo, honrarlo, servirle, para trabajar para Él, para vivir en santidad, para darle frutos dignos de arrepentimiento para la gloria de su nombre. Y eso lo puedes hacer hoy. Esa es la motivación de este mensaje, verdadera salvación y verdadera comunión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios te bendiga, hermanito. Mi amado hermano que amas la sana doctrina, te invito para la gloria de nuestro Señor Jesucristo a que nos apoyes compartiendo este video en todos tus grupos de Facebook y demás redes sociales. Y que no olvides también darle like, seguirnos en Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te vayas a perder ningún video. Yo te mando un abrazo con todo cariño, soy tu hermano, el pastor Martín Bonilla Cabrera. Nos encuentras como la Biblia dice así.